Muy buenos días tengan todos, amados hermanos. Estamos de regreso en esta mañana a nuestro Evangelio de Mateo y les invito, hermanos, a abrir sus Biblias. En el capítulo 5 estaremos en esta mañana en los versículos del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres la luz del mundo, Señor. Y sin embargo, Padre Santo, en los méritos de tu Hijo Jesús, nos has hecho luz para este mundo, sal de esta tierra, Señor. Padre, te pedimos que todo lo que está expuesto, Señor, en tu santa palabra, sea una realidad en nuestras vidas. Pedimos, Señor mío, que podamos entender, Señor, comprender, abrazar y, por supuesto, vivir, Señor, de acuerdo a este gran llamamiento que tenemos, Señor. Un llamamiento que tú, Señor, has hecho en nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Señor, te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Fue hace aproximadamente 2000 años ya, hermanos míos, desde que en un monte de Galilea, en medio de un mundo envuelto en la oscuridad, que el Señor Jesucristo se paró ante una multitud de hombres y mujeres comunes y corrientes. Es decir, no era gente importante, no era gente prestigiosa, no eran reyes, no eran príncipes, eran personas del día a día en la Galilea de aquel tiempo, y les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y después les dice: vosotros sois la luz del mundo. Estas afirmaciones no son simples palabras de aliento, hermanos. Estas palabras que dice Jesús no son simples declaraciones de ánimo para sus seguidores, sino por el contrario, hermanos, estas palabras que Jesús está declarando aquí a estas personas tienen un significado eterno. En un mundo que se está descomponiendo, hermanos, un mundo que constantemente está en decadencia moral, se está ahogando en la oscuridad espiritual, la iglesia, dice Jesús en estas declaraciones, no es un adorno más para la sociedad, sino que la iglesia de Cristo es el único agente preservador e iluminador que tiene. Los seguidores de Cristo, hermanos, todos aquellos que por la fe en Jesús hemos venido a poner nuestra esperanza en Él para salvación, no son espectadores en la historia del mundo. No estamos solo para mirar cómo el mundo cada día va en decadencia y cada vez peor, sino que somos actores centrales en la redención del mundo. No debemos confundir, sin embargo, hermanos, este llamado y sentirnos más importantes de lo que somos, pues la sal, después de todo, no es valiosa en sí misma. Su valor reside en la capacidad de preservar, de limpiar y de mejorar. Y así también la luz no está destinada a llamar la atención sobre sí misma, sino que existe para echar fuera la oscuridad e iluminar la verdad, revelando su contenido y así también guiar un camino. Por lo tanto, una sal que no sala no tiene ningún sentido de ser. Una lámpara escondida, hermanos, no sirve para absolutamente nada. Y estas son las contundentes palabras que salen de la boca de Jesús, el Rey soberano. Ahora, no son solo contundentes, hermanos, son también palabras llenas de esperanza, porque Jesús nos asegura que los ciudadanos de su reino brillarán en un mundo oscuro y que su influencia glorificará al Padre en el cielo, preservando este mundo. En estos pocos versículos, hermanos, Jesús conecta nuestra identidad como cristianos a la influencia que debemos tener
en este mundo, revelando así que vivir como su discípulo es abrazar el llamado de ser agentes de la verdad y promotores de la gracia en un mundo perdido. A final de cuentas, hermanos, todo se resume en esta palabra: gracia. Eso es lo que tú quieres ver en el día del juicio: gracia. Eso es lo que tú necesitas por sobre todas las cosas: gracia. Así que la pregunta, hermanos, no es si el mundo necesita gracia. La pregunta no es si el mundo necesita sal y luz. La necesita desesperadamente, aunque no lo acepte, aunque no lo reconozca. La pregunta en realidad es si nosotros, como iglesia, nosotros los cristianos, estamos abrazando esa identidad con fidelidad y con valentía. Estamos viviendo, hermanos, a la altura de este llamado. Y por supuesto vamos a hacer esto muy personal. ¿Está esta iglesia, estás tú, amado hermano, amada hermana, viviendo a la altura de este bendito llamado? ¿Estamos preservando al mundo de la decadencia moral? ¿En verdad somos algo que detiene la inmoralidad en el mundo? ¿O nos hemos vuelto insípidos? Nos hemos vuelto sin sabor, nos hemos vuelto iguales al mundo que nos rodea. Tenemos que cuestionarnos estas cosas. ¿Nos hemos acaso convertido en una luz escondida en un rincón que ya no se ve en la oscuridad ni en las tinieblas de la noche oscura en la que vive el mundo? ¿Quiénes somos realmente, hermanos? Estas no son preguntas retóricas. Estas preguntas son el corazón mismo de nuestra existencia cristiana. ¿Por qué es que el cristiano existe en este mundo? ¿Por qué Dios no nos salvó y simplemente nos mete al cielo y ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de que como cristianos, habiendo sido salvados por gracia, sigamos en un mundo caído? Si no somos sal y luz, hermanos, nos hemos vuelto entonces inútiles. Y somos peor que inútiles en un sentido, porque entonces somos un obstáculo. Nos hemos convertido entonces en obstáculos para el mismo reino que estamos llamados a avanzar. Y es por eso, hermanos, que es importante entender qué nos está diciendo el Señor Jesucristo en estos versículos. Debemos, por tanto, examinar estas palabras, hermanos, con humildad, para que podamos buscar esa gracia en la cual podemos vivir vidas en la esperanza del llamado de Cristo. Esas vidas que reflejan tanto la majestad como la gloria de nuestro Señor. Dividiremos, hermanos, estos versículos en 4 puntos. Estaremos hablando primero de la naturaleza del cristiano. Jesús va a estar usando unas metáforas, unas imágenes, así que también analizaremos eso. Estaremos hablando de la naturaleza de la sal, la naturaleza de la luz, y vamos a terminar hablando de la naturaleza del propósito del cristiano. Así que, hermanos, entremos directamente al texto. Veamos primero la naturaleza del cristiano. Esto está en los versículos 13 y 14. Vamos a tomar, hermanos, la primera parte de ambos versículos. Dice el versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. Y el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Nos centraremos, hermanos, en este punto, en esas 2 primeras palabras que Jesús dice. Vosotros sois, versículo 13. Y de nuevo, vosotros sois, versículo 14. Esta, hermanos míos, es una declaración divina. Esto es lo que está diciendo Jesús. Esto, hermanos míos, no es ninguno de los apóstoles que se lo inventó, no es alguien que en la historia de la iglesia dijo: ¿saben qué? Vamos a hablar de lo que el cristiano realmente es, vamos a echarle cabeza, vamos a meditarlo, pensemos, ¿qué somos como cristianos? No, hermanos, recordemos que Jesús, como el Rey de Gloria que es, en este capítulo 5, se pone en un monte, se para en un monte y dice, de hecho, en el primer versículo, que al subir ese monte se sienta y vienen a él sus discípulos. Estas palabras que Jesús está refiriendo, se las refiere a sus discípulos. La gente que está escuchando ahí, hermanos, está siguiendo a Jesús. Y entonces Jesús les dice, con voz de autoridad, con toda la autoridad que puede tener el Rey de Gloria del universo: esto es lo que vosotros sois. Hermanos, y del mismo modo en que en aquel día Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: esto es lo que ustedes son,
es exactamente lo que nos dice a nosotros hoy que somos cristianos. Aquellos que somos sus discípulos, aquellos que hemos venido por la fe a creer el Evangelio, nos dice, esto es lo que tú eres. Basta de confusiones, basta de estar pensando cuál es el propósito de tu vida, basta de estar adivinando qué será que quiere Dios de mí. De manera directa el Señor dice, esto es lo que ustedes son. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Estas personas son aquellas a las que Jesús ya se ha referido en las bienaventuranzas. Son aquellos pobres en espíritu que lloran por su propio pecado. Son aquellos mansos con hambre y sed de justicia. Son los misericordiosos de limpio corazón. Son los pacificadores que paradójicamente son perseguidos a causa de seguir a Jesús. Jesús, hermanos míos, no está pidiendo a sus discípulos que se conviertan en algo que no son. No pide que demuestren conductas o comportamientos externos. Eso no es lo que Jesús está hablando aquí. Jesús tratará con el tema del comportamiento, tratará con el tema de cómo debe vivir el cristiano, tratará con el tema de cuáles son las conductas que a él le agradan en la vida de sus discípulos, pero aún no está en esta parte en el Sermón del Monte aún. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Hermanos, es probablemente la parte más importante que debemos entender en este Sermón del Monte, porque estas declaraciones servirán de transición entre lo que el cristiano es y lo que el cristiano hace. Estos versículos, hermanos, son la bisagra sobre la que gira y se abre la puerta del entendimiento del pasaje. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Quiero decir, hermanos, que Jesús no solo ha descrito quiénes son en las bienaventuranzas los que son parte de su reino, sino que ahora nos está enfatizando cuál es la naturaleza, es decir, la esencia que hace a un cristiano ser cristiano. Por eso Jesús dice, vosotros sois, ustedes son esto. Ustedes no tienen que buscar y esforzarse por ser algo que no son. Ya son esto. Esto es lo que ha producido el poder del Evangelio en aquellos que han creído en Jesús para salvación. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Jesús, el Rey de Gloria, afirma sin dejar lugar a dudas. Esto es lo que ustedes son. Hermanos, y debemos tomar esto de manera personal. Probablemente tú te cuestionas, tú te preguntas muchas cosas en la vida. Y de entre todas esas cosas que puedes cuestionarte o preguntarte en la vida, quizá la más importante o la más importante cristianamente hablando es, ¿quién eres? ¿Quién eres, hermano? ¿Quién eres, hermana? Si no recuerdo mal, hermanos, en alguna otra ocasión hemos tocado brevemente este tema en algún otro sermón. Si te pregunto quién eres, ¿qué vas a responder? ¿Qué respondes? ¿Quién eres? Soy fulano de tal. No, ese es tu nombre. Pero tu nombre no eres tú. Hay otras personas con el mismo nombre, pero son personas diferentes. ¿Quién eres? Algunos dirán, bueno, soy padre, soy esposo. No, esos son roles que desempeñas. ¿Quién eres? Bueno, soy hispano. ¿Será eso lo que quieren escuchar? No, ese es tu origen étnico. Pero eso no es lo que tú eres. Lo que quiere hacer Jesús aquí, hermanos míos, es señalar la identidad de cada ser humano que ha sido redimido en Él. Quiere mostrarnos, hermanos míos, qué es en verdad ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Por ahora el Señor está señalando a los ciudadanos de su reino. ¿Y cuál es el efecto que esa ciudadanía, esa esencia, esa identidad que ahora los cristianos tienen viviendo en este mundo, causa un efecto en el mundo en el que vive? En los versículos 10 a 12 estudiábamos que el mundo le ocasiona algo al creyente. ¿Y qué es eso? Persecución. El mundo va a perseguir al cristiano, pero ¿qué es lo que ocasiona el cristiano en el mundo? Preservación. La simple existencia y presencia de los cristianos en este mundo
preservan el mundo de su propia corrupción. Esta declaración, hermanos míos, refleja el poder transformador que tiene el Evangelio. Lo que un cristiano es muchísimo más importante de lo que un cristiano es capaz de hacer. Hermanos, y muchas veces no estamos viviendo como iglesia, como cristianos, como creyentes, como hermanos, esa misión y esa función a la que hemos sido llamados por Dios, simple y sencillamente porque tenemos en la cabeza que somos incapaces de hacer muchas cosas. Pero Jesús nos dice en estos versículos, con la autoridad del Rey soberano sobre todo su reino, que Él está más interesado en quien tú eres y no en que tú haces o seas capaz de hacer. Dios no necesita gente capaz que pueda hacer cosas. Necesita gente transformada por el poder del Evangelio para que sean lo que Él ha dicho que son. Hermanos, esta es la diferencia entre una religión de obras muerta y la verdadera relación que tenemos con Cristo y que nos ha hecho aceptos en Él. Hermanos, tenemos que cambiar toda nuestra perspectiva de lo que creemos que es ser cristiano, si es que nosotros estamos pensando que ser cristiano es simplemente portarse bien, vivir moralmente, ser ético, no hacerle mal a nadie. Por supuesto que todas esas cosas, hermanos, en su momento Jesús hablará de cómo se deben ir revelando al mundo. Pero no podemos, hermanos míos, comenzar por ahí, porque aquellas cosas que el cristiano hace no le dan identidad a lo que él es, sino que es justo al revés. Aquello que el cristiano es determinará entonces lo que él hace. Hermanos, para darle un ejemplo, mire, piense usted en un chimpancé. Es impresionante cómo algunos científicos y entrenadores de estos primates logran hacer que los chimpancés se comporten casi humanamente. Se les puede poner una camisa, se les puede poner un pantalón, hasta se les puede enseñar a usar zapatos, a beber de un vaso de agua. Y hermanos, es impresionante cuando esta gente que entrena primates le enseña a los chimpancés a comunicarse en lenguaje de señas. Y usted ve a estos entrenadores haciendo señas y el chimpancé hace otras señas y dice el entrenador, está diciendo que tiene hambre. Oh, ok. Está diciendo que está muy contento de verles y cosas por el estilo. Hermanos, pero tengamos claro esto. No importa que tan bien entrenado esté un chimpancé, no importa si lo vestimos, hermano, como un humano, nunca va a ser un humano. Aunque pueda aprender ciertas conductas propias de los seres humanos, todo el mundo sabe que no es otra cosa que un chimpancé entrenado. Nadie podría confundir esto, hermanos, con decir, ¿qué hombre tan raro es ese? Sabemos que es un primate. Hermanos, de la misma manera, Jesús no nos está pidiendo que nos pongamos ciertas cosas sobre nosotros para aparentar una piedad, para aparentar que somos algo que no somos, sino que Jesús está diciendo, por el poder transformador del Evangelio, ya no eres lo que antes eras, has sido cambiado y ahora eres otra cosa. Ahora eres sal, ahora eres luz, no eres lo que antes y una vez fuiste. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos lo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano, pasaron, se fueron, ya no están, desaparecieron, se esfumaron, ya no eres lo que eras antes si estás en Cristo. ¿Y qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Efesios capítulo 5 versículo 8 lo dice de una manera, hermanos, más contrastante, más contundente en mi opinión. Dice, porque en otro tiempo, le está hablando a la gente que ahora es cristiana y le dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hermanos, esto es impresionante. No dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo vivías en tinieblas. Claro que vivías en tinieblas,
Pero no es el punto que está haciendo Pablo aquí, eso es lógico. Él está yendo a la identidad de aquel que no está en Cristo. Dice, no solo vivías en tinieblas, eras tinieblas. Tú eras las tinieblas. Y dice, más ahora, pero por la gracia de Dios, ahora ya no eres tinieblas. Ahora dice, sois luz. No dice que ahora viven en la luz, se comportan como si fueran luz. Claro que vivimos en la luz. Como leíamos en el Salmo con Gabriel hermano, en su luz vemos la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque por naturaleza, fuera de Cristo, éramos tinieblas. Pero por misericordia, hermanos míos, tenemos una nueva naturaleza en Él y ahora somos luz. No somos, hermanos, simplemente individuos que intentamos vivir con todas nuestras fuerzas una vida correcta, sino que somos, hermanos, agentes del reino de Dios. Somos embajadores del reino y estamos encargados de reflejar el carácter de nuestro Salvador y promover sus propósitos de redención en este mundo. Debemos entender entonces, hermanos, primeramente, nuestra identidad en Cristo. Ese es el fundamento de toda la vida cristiana. Entender quién tú eres en Cristo Jesús. Si has sido salvo, te repito, eras antes una cosa y el Señor nos dice que ahora somos completamente otra. Para entender esa identidad de la que Jesús nos habla, hermanos, para entender esa identidad de cada uno de los cristianos en el reino, nuestro Señor Jesús utiliza dos metáforas y nos dice sal y luz. Eso nos lleva, hermanos, a los puntos 2 y 3 de este sermón en esta mañana. Por supuesto, vamos a entender primero, platicar primero el punto número 2, la naturaleza de la sal. ¿Por qué está usando y qué debieron haber entendido las personas que estaban ese día en ese monte escuchando la predicación de Jesús? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice vosotros sois la sal de la tierra? Para empezar, hermanos, hablemos de las propiedades de la sal. Debemos entender, hermanos, que las propiedades de la sal, si bien pueden ser muy variadas, hermanos, vamos a enfocarnos en tres propiedades primarias de la sal que eran bien entendidas por la gente del tiempo de Jesús. Y recuerde que esta es una de las cosas que debemos hacer cada que enfrentamos un texto. No puedo tener, hermano, delante de mí el texto y tratar de entenderlo con lo que conozco hoy en nuestro tiempo, porque muchas de las cosas que conocemos hoy en nuestro tiempo no existían en el tiempo de la gente que escuchó este sermón. Entonces, ¿qué entendió la gente cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué significa esto de sal? Recuerde, personas comunes y corrientes, amas de casa, pescadores, qué sé yo, hermanos, todo tipo de gente que estaba ahí, que seguía a Jesús. Imagine eso. Este hombre dice que yo soy sal, que yo soy sal de la tierra. ¿Qué propiedades tiene la sal? Primeramente, hermanos, por supuesto, quizá lo que más podemos nosotros relacionar hoy con la sal es el sabor. Y seguramente, hermanos, las personas que estaban allá pudieron haber relacionado la sal con el sabor. La sal, hermanos, mejora el sabor de las cosas, es un potenciador de sabor. Dicho sea de paso, la sal no da sabor, hermanos. La sal potencia el sabor de las cosas, eleva el sabor que ya está en los alimentos y los hace más sabrosos, más fuertes para disfrutarlos uno. ¿Okay? Pero, hermanos, no da sabor. Si usted agarra algo sin sabor, por ejemplo, un vaso de agua y usted le echa sal, no va a saber mejor el agua, simplemente va a saber a sal, porque no hay ningún sabor que tenga que realzar esa sal. Hermanos, otra de las funciones, otra de las propiedades que la gente que estaba ahí muy probablemente pensó cuando escuchó la sal es su propiedad de purificación o desinfectante. La sal, hermanos, tiene propiedades antisépticas y en el tiempo del Nuevo Testamento se utilizaba para limpiar heridas. Hasta el día de hoy, hermanos, en la actualidad en los hospitales se utilizan soluciones salinas. Y eso es porque la sal tiene esta propiedad de purificación o desinfectante. Entonces, es una de las propiedades que la gente entendía bien en el tiempo de Jesús, y cuando escuchó la sal probablemente vino a su mente. Ahora, hermanos, la tercera de las propiedades de la sal
que vamos a tomar hoy es la propiedad de preservación. En el mundo antiguo, hermanos, la sal se utilizaba principalmente para esto. Por lo tanto, si bien es cierto que mejorar el sabor de las cosas o desinfectar ciertas cosas con sal pudieron haber sido cosas que ellos entendían, hermanos, sin lugar a dudas, la gente del tiempo de Jesús que escuchó esta predicación y escuchó vosotros sois la sal de la tierra, tuvo que haber pensado principalmente en esto. Sirve para preservar. Siendo, hermanos míos, que en aquel tiempo no existían refrigeradores como hoy, no habían neveras como hoy, la gente tenía que buscar la manera de preservar los alimentos, y esto lo hacían salando la carne, salando el pescado. Utilizaban la sal para evitar la descomposición, la putrefacción y el deterioro de lo que se comía. De tal manera, hermanos, que ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco de atención. Ahí es donde tenemos que pensar a qué se refiere Jesús cuando a sus discípulos les dice: hey, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que pensar en ese propósito de ser un preservador del planeta donde vivimos. Agregar sabor al mundo, hermanos, como dije, puede entenderse. Algunos lo han dicho así, algunos incluso comentaristas bíblicos sanos nos dicen que podemos nosotros entender esto como dar esa esperanza y significado al mundo. La gente sin Cristo vive sin ningún tipo de esperanza o significado para sus vidas, y el Evangelio trae ese significado a sus vidas. Sirve para purificar, es decir, hermanos, podemos nosotros hablar de cómo la vida en Cristo y el Evangelio trae salud a las relaciones, a la sociedad, a los sistemas corrompidos del mundo, que bien es cierto, pero aquí es donde de nuevo nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Hermanos, el punto central de Jesús es que cada cristiano, cada persona que ha venido por la fe a ser seguidor de Jesucristo, debe ser un preservador al mundo de la decadencia moral. Debe de resistir el pecado, debe de promover la justicia. Como la sal de la tierra, hermanos, los creyentes estamos llamados a contrarrestar la decadencia moral y espiritual del mundo. Debemos ser agentes de preservación. Debemos de defender la verdad, la justicia, la rectitud de un mundo caído, hermanos. El cristiano no puede vivir en un mundo sin tener una influencia sobre ese mundo. O somos, hermanos, esa sal de la tierra que influye en el mundo, o, hermanos, el mundo nos influye a nosotros. Pero no hay punto neutro. Todos los cristianos que estamos aquí, absolutamente todos, desde el más pequeño que quizá acaba de poner su fe en Jesucristo, hasta aquel que lleva quizá décadas en el Señor, o está siendo de influencia preservadora en el mundo, o el mundo está haciendo influencia en él, una influencia de corrupción. Entonces, hermanos, paremos y analicemos cómo es nuestra vida. Y les recuerdo, no lo que hacemos. Llegaremos a ese punto más adelante en este Sermón del Monte. Pero ¿quiénes somos realmente? Es la presencia del cristiano, es tu presencia, hermano. El simplemente hecho de que te puedas parar en un lugar sin hacer nada, sin decir nada, simple y sencillamente porque eres cristiano y conocen tu carácter. Es decir, hay ciertas cosas que no decimos, no hacemos y cambiamos los del mundo alrededor tuyo porque este cristiano está aquí. Sea que les guste, sea que no les guste, sea que te señalen, sea que hablen de ti, pero hay una barrera, un límite que dicen, no, espérate, es que está fulano. Hermanos, cuentan por ahí que un pastor llega a una casa y el hombre de la casa esconde hasta los alcoholes que tiene en ella. ¿Por qué? ¿Por qué será? Hermanos, por la influencia. No la influencia de la persona en sí, sino aquello que esa persona, hermanos míos, lleva adentro. Es sal de la tierra. Y la sal preserva. Y nadie le tiene que andar diciendo a otro, oye, ¿sabes qué? Mira, van a venir de visita unos hermanos, a lo mejor tienes que guardar ese paquete de 6 que está allá, qué pena que nos vean. No, hermanos, es algo como natural. No estoy diciendo que esté bien, eso no debería ser, pero estoy hablando de la influencia que el cristiano debe tener. ¿Por qué? Porque dicen, es que es esta gente que viene, este hombre que viene, esta mujer que viene,
es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Y eso ocasiona un efecto en el mundo. Hermano, esa es tu influencia en el mundo. Eso solo fue un ejemplo, hermanos. Me refiero a llevemos esto cada uno a poner una aplicación práctica en tu vida. Cuando llegas al trabajo y la gente que trabaja contigo dicen, uy, no, ya no vamos a poder hacer tal o cual negocio por ahí turbio, porque es que mira, ese no se presta para esto. Aunque se incomode el inconverso. Ahora, hermanos, quiero decir que también hay unos que han perdido toda sensibilidad. Hay unos que no tienen el más mínimo temor de Dios, y con toda la presencia de cualquier cristiano, incluso conocemos que Jesús encarnado caminaba entre la gente, y mucha gente aún así lo blasfemaba en su cara. Pero de manera general, hermanos, ¿cuál es la influencia cuando dicen y conocen que eres cristiano? Y ahí donde andas, ahí donde te mueves, dicen, es que estos son cristianos. El mundo no va a aplaudir eso, hermanos. Esa influencia preservadora que el cristiano tiene en las cuestiones del mundo no va a ser algo que el mundo va a aplaudir. Pero va a haber una influencia. Muchas veces esa influencia se va a dar, hermanos, cuando dice el mundo, es que son bien aburridos. Ay, es que no hagas eso porque se creen muy santos. Pero hay una influencia, hermanos. No les da igual que estés a que no estés. Hay un cambio cuando tú estás como cristiano. ¿Por qué, hermanos? Por lo que somos. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la única manera de nosotros poder vivir de una manera que no nos estamos conformando al mundo, sino que nuestra presencia, lo que nosotros somos en el mundo, es una influencia en ellos, es, hermanos míos, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios en nosotros. Es solo porque nosotros estemos verdaderamente en Cristo. No que pretendamos ser sal, sino que seamos sal. No que nos esforcemos de alguna manera porque con nuestras acciones probarle al mundo que soy cristiano, sino, hermanos míos, porque tengo el carácter que tengo como cristiano. Y de ninguna manera, hermanos, estamos diciendo que un cristiano puede llegar a ser de un carácter perfecto como el de Cristo. Hermanos, pero verdaderamente hay un carácter diferente al carácter del mundo. Los valores de esta persona, de este cristiano, de esta cristiana, son diferentes de los valores del mundo. Lo que el mundo aplaude, el cristiano aborrece. Y lo que el cristiano ama, el mundo no soporta. Hay una diferencia, hermanos. En el versículo 13 continúa diciendo el Señor Jesucristo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Esa hollada es pisoteada por los hombres. La sal, hermanos míos, en su forma pura, es estable y duradera. La sal nunca pierde su sabor. Usted puede agarrar un poco de sal y guardarla por 1000 años y después probarla y sigue salada. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo que la sal si perdiere su sabor? Que si esa sal se desvaneciere en lo que la hace ser sal. Esto ha sido utilizado, hermanos, por muchos inconversos a lo largo de los siglos de la iglesia para señalar cómo, ven, Jesús no sabía nada, que la sal, que si se desvaneciere su sabor, que con qué será salada. Eso es imposible. ¿Ven? La Biblia no es la palabra de Dios infalible, inerrante. Hay un error aquí. Pero no es cierto, hermanos. ¿Por qué cosa y por qué motivo, hermanos? En el mundo antiguo la sal era extraída principalmente en esta área del Mar Muerto y a menudo contenía impurezas. Al no tener ellos, hermanos, esos procesos de refinamiento para la sal que sí tenemos hoy día, muchas veces se podía tener sal con impurezas. Era bastante normal tener una sal mezclada con otras cosas. De hecho, la sal que más valía era aquella sal que había sido tratada, obviamente con la tecnología, si lo queremos llamar así, de esa época, para hacerla lo más pura posible.
Y eran hasta famosas las personas que decían, mira, ¿quieres sal buena? Ve con tal persona. Él, buena sal. ¿Quieres ir a tal lugar? Mira, a veces sale buena, a veces sale mala. Y era algo normal, hermanos. Esas impurezas hacían que muchas veces, hermanos, la sal, producto de la humedad del ambiente y en combinación con del cloruro de sodio, que ese es el compuesto de la sal, se fuera desvaneciendo. La humedad se empezaba a llevar la salinidad de la sal. ¿Qué es lo que quedaba, hermanos, después de que al pasar el tiempo, eso que era la sal verdadera en medio de todas esas sustancias se fuera desvaneciendo? Hermanos, era considerada una sal falsa, y este producto era muy parecido a la sal, era de color blanco, hermanos, pero no era sal. ¿Qué era este producto que quedaba? Principalmente era yeso. El yeso que usted puede conocer hoy también se conocía antes, es un producto natural y a veces estaba mezclada con la sal. Entonces, ¿qué pasaba con ese yeso que quedaba? Se endurecía, hermanos, y no era salado. De tal manera que la persona la probaba y dice, esto ya no sirve para nada. ¿Qué hacía la gente de ese tiempo cuando encontraba que la sal que creía tener se había desvanecido y que solo quedaba un material que no era precisamente sal? Hermanos, la tiraba en los caminos que podían ser en su propia casa o en los caminos de la ciudad. ¿Para qué? Porque el yeso hacía, hermanos, que en esos caminos que tenía la gente no crecieran las malezas, y además por sus cualidades de endurecimiento, el piso quedaba, la tierra quedaba más dura y no se levantaba tanto polvo. Y a eso es que Jesús se está refiriendo, y la gente que estaba ahí entendía eso. Entendía que podían tener aparentemente mucha sal, pero que quizá en primer lugar todo lo que estaba ahí no era sal. Y por lo tanto, ¿qué hacían con eso, hermanos? Lo tiraban a los caminos y no servía para otra cosa más que para ser pisoteada. Ahora, ¿cómo esto, hermanos míos, conecta con lo que Jesús está diciendo acerca del vivir cristiano? ¿A qué se está refiriendo Jesús con todas estas cosas, hermanos? Hermanos, no significa que un cristiano puede dejar de ser cristiano. Significa que entre el pueblo de Dios a veces, hermanos, habrán personas que no son realmente sal, que no son realmente cristianos, y por lo tanto no vamos a ver los efectos que la sal produce en esos cristianos. Es decir, no vamos a ver esa vida cristiana impactando el mundo. Pero también es cierto, hermanos, que puede ser que un verdadero cristiano pueda ser arrastrado de alguna manera en hábitos similares a los hábitos del mundo, y entonces perder de vista el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. A esos, hermanos míos, gloria a Dios, el Señor no dejará que se pierdan, y en su amorosa disciplina los traerá de nuevo al rebaño. En su amorosa disciplina y para su gloria, Él pondrá en el corazón el despiértate, ¿qué haces? Vive tu vida cristiana como es debido. Y una de esas formas que lo hace, hermanos, es a través de la predicación de su palabra, como hoy. Y entonces, hermanos, ahí es un llamado de examinarnos a ver si estamos siendo lo que el Señor ha dicho que somos, sal de la tierra. Esto, hermanos míos, es una advertencia contra algunas cosas que todo verdadero cristiano debe tener en cuenta. Por ejemplo, apatía espiritual. Apatía, hermanos, es no tener ganas de. A lo mejor eres tú hoy, hermano. ¿Cómo estás de esas ganas de lo espiritual? Esos deseos, ese anhelo por las cosas del espíritu y no las de la carne. Cuando los creyentes se vuelven, hermanos, indiferentes, es decir, que les da igual vivir en el espíritu o vivir en la carne, hermanos, el cristiano empieza primeramente a volverse flojo en la oración, insensible a la palabra, hasta un punto en donde parece que se vuelven espiritualmente inertes. ¿Eres tú ese hoy? ¿Qué dices? Yo soy cristiano. ¿Ganas de orar? No. ¿Ganas de leer la palabra? No. Hay que examinarnos. ¿Es que no eres sal? ¿O es que has perdido de vista el propósito para el cual has sido llamado por el Señor?
Es una advertencia, hermanos, a no ceder ante la inmoralidad. Abrazar, hermanos, los valores del mundo va poco a poco destruyendo la vida del cristiano. La sal que se mezcla con la corrupción del mundo pierde completamente su poder conservador. ¿Qué piensas cuando ves las cosas del mundo, hermano? Te dan igual y dices, bueno, es que ese es el mundo que nos tocó vivir, ¿qué más le podemos hacer? ¿Qué haces, hermano, cuando ves que el mundo se va perdiendo cada día más? El ataque directo contra los hijos, los niños en particular, la manera de vivir que propone el mundo. Amor es amor, dicen. Este hombre se quiere sentir mujer, déjalo, que no pasa nada. Dice uno, bueno, pues sí, no le está haciendo daño a nadie, viera que hasta bien amables son. No estamos calificando a la persona, estamos hablando de la inmoralidad y que nosotros no debemos ceder ante eso y decir no. Y no es mi opinión, simple y sencillamente es lo que la palabra dice. Esa es la manera en que debe hablar el cristiano, hermanos. No podemos ir y imponer nuestros valores en el sentido de que eso es lo que yo pienso. Pues le van a decir, pues está bien si eso usted piensa, yo pienso diferente. Pero cuando hablamos desde la autoridad de la Escritura decimos, no es lo que la palabra de Dios dice. No es eso lo que el Señor manda. La Escritura nos enseña esto, no eso. Es una advertencia, hermanos, a no conformarnos entonces al mundo en que vivimos, sino ser diferentes a ese mundo. Cuando el cristiano empieza a acomodarse al mundo, cuando el cristiano empieza a tener un amor por la comodidad que el mundo ofrece, por la aprobación o por la relevancia cultural, hermanos, entonces empezamos a comprometer la fidelidad a Cristo. Empezamos a ceder en nuestra fidelidad a Cristo. ¿Cómo podemos ver eso, hermanos? Muchas veces un hermano o una hermana que en su trabajo se le pide hacer algo que es inmoral delante de los ojos de Dios y dice, yo no puedo hacer eso ni participar de esas cosas, Dios me libre. Y a lo mejor alguien le dice, bueno, es que aquí así son las cosas o tienes que irte. Hermanos, entonces tenemos que hacer algo y decir, pues, ¿dónde firmo mi renuncia? Porque yo no puedo participar de estas cosas. ¿Por qué? Porque somos unos santurrones. No, hermanos, porque deshonra al Señor y somos luz. Y la luz y la sal, hermanos, son lo que hemos sido llamados a hacer. Preservamos las cosas en su buen estado. No participamos de la corrupción en la que ellos viven. Es una advertencia, hermanos, a no descuidar nuestro discipulado. Mantener la salinidad, hermanos, requiere cultivar intencionalmente y sistemáticamente nuestro crecimiento en gracia en el Señor. Sin arrepentimiento diario, sin inmersión en las Escrituras, sin comunión con Dios, cada día el cristiano se va volviendo más insípido y más insípido y más insípido al punto en donde ya es indistinguible un cristiano de una persona del mundo. Dice, no, yo soy cristiano. Eres exactamente igual a una persona del mundo, exactamente igual. Miras en la tele lo que mira la gente del mundo, escuchas la música que escucha el mundo, te vistes como se viste el mundo, hablas como habla el mundo. Tu carácter es igual al carácter del mundo. Pero gloria a Dios, eres cristiano. Hermanos, ni el mundo se cree eso. ¿Se dan cuenta que muchas veces hay cristianos engañados y dicen, no, pero sí, yo tengo mi fe en Cristo y soy cristiano? Pero ni el mundo les cree que son cristianos. Y si tú cristiano, no, tú no eres cristiano. ¿Por qué? Porque yo sé cómo eres igual que yo. Y si yo soy mundano. Entonces, hermanos, es necesario que volvamos nuestros ojos a lo que el Señor nos dice que somos ya en Él. El resultado, hermanos, de no hacerlo y de perdernos detrás de las cosas del mundo es ser pisoteados y descartados. Es no tener ningún tipo de influencia en el mundo. Y esto nos habla, hermanos, esto de ser pisoteados por el mundo, no solo en un sentido, es una marginación cultural. Es decir, ese montón de locos que dicen que su Dios y todo, no hay ninguna evidencia de su Dios, no hay ningún poder transformador del Evangelio en sus vidas, no hay ningún poder transformador y preservador en la sociedad, pero dicen que son cristianos. No solo es ese el rechazo, hermanos. Viene un rechazo también divino. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5,
dice el Señor a su iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, lo que vemos aquí es que ese candelero, esa luz que ilumina en la iglesia, puede ser, en la disciplina del Señor, ser quitado. Puede ser quitado. ¿Qué significa eso? Hermanos, una iglesia que por la gracia del Señor ha sido bendecida con la palabra. Una iglesia que ha sido bendecida porque la palabra ha hecho su obra en aquellos que siguen al Señor. Por falta, hermanos, de esa salinidad, por falta de ese compromiso, por falta de abrazar la identidad que el Señor nos pide que tengamos en Él para influenciar al mundo, para impactar al mundo, el Señor en su amorosa disciplina puede decir: bueno, vean cuál es la otra opción al no tener un compromiso con el reino. Y la otra opción, hermanos, es que se apague la lámpara por un tiempo. Es que leamos y no entendamos. Es que oremos, hermanos, y no hay respuesta. Es que la iglesia no siga creciendo. Es que, hermanos, no hayan frutos de justicia entre nosotros. Es que, hermanos, hayan envidias entonces. Es que entre los hermanos empiezan a haber problemas. Es que no hay un alcance a los perdidos. Es que no hay ningún tipo de crecimiento y uno dice: ¿qué pasa? No lo sé, hermanos, tal vez la lámpara ha sido movida del candelero. Para recordarnos, hermanos, que si no nos comprometemos en ser lo que el Señor nos ha mandado a hacer, entonces ¿cuál es el punto? Dice Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto? No queda ninguna otra cosa más que ser desechado, ser tirado y ser pisoteado. Pasemos ahora, hermanos, a hablar de la naturaleza de la luz. En el versículo 14 ya vimos que así inicia: vosotros sois la luz del mundo. Hablemos también de esas propiedades de la luz, hermanos. Mencionaremos 3 cosas importantes acerca de la luz que son naturales para nosotros hoy también. Una de las propiedades de la luz es revelación. ¿A qué nos referimos con revelación? Es la luz, hermanos, la que muestra aquello que antes estaba oculto. Es la luz, hermanos, la que nos muestra, la que nos permite ver lo que antes estaba quizá escondido en las tinieblas. Nos revela en el sentido de que nos muestra algo. Aún, hermanos, en nuestro tiempo, cuando hay algún gran show o espectáculo de algún tipo, la gente, los espectadores que están en aquel lugar, miran y aprecian de la puesta en escena. ¿Sabe por qué? Porque constantemente hay juegos de luces que iluminan aquí y allá, y por lo general están iluminando al personaje central en el momento de ese show, ese espectáculo. Porque la luz nos señala, nos muestra, nos revela algo acerca de lo que estamos viendo. La luz también, hermanos, nos sirve propiamente de iluminación. Eso creo, hermanos, que no hace falta ilustrarlo. La luz, hermanos, nos muestra aquello que antes estaba en oscuridad. Donde había oscuridad viene la luz, y la oscuridad simple y sencillamente desaparece, permitiéndonos así poder ver en medio de lo que antes era oscuro. Tercera cosa que es una propiedad de la luz, hermanos, es una guía natural. La luz proporciona dirección y seguridad al momento de desplazarnos a algún lugar. Y de nuevo, quizá hoy dice uno: bueno, pero ¿así usamos la luz? Sí, hermano, basta con que se vaya la luz en una ciudad para darnos cuenta de que cuánta falta nos hace la luz. Y en el tiempo de Jesús, esto era una realidad aún más clara, más evidente. Pronto, al irse el sol, hermanos, las personas necesitaban de luz para hacer las últimas actividades antes de irse a dormir, sea en casa o sea afuera, hermanos, pero necesitaban la luz. Ahora, ¿cuál es la aplicación metafórica de esto a la vida del creyente? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: vosotros sois la luz? No solo son la sal que preserva, pero también, hermanos, son la luz que ilumina. Esto quiere decir, hermanos, que es el cristiano el único que tiene luz para revelar la gloria de Dios al mundo. El mundo no conoce la gloria de Dios a no ser por el pueblo de Dios que está en este mundo.
¿A qué nos referimos con la gloria de Dios, hermanos? Y esto debemos ir poco a poco memorizándolo, teniéndolo claro en nuestra mente. La gloria de Dios, hermanos, es la manifestación del carácter santo de nuestro Dios. El mundo no conoce qué es eso. Si no es porque la iglesia, porque el pueblo de Dios, porque los cristianos viven vidas que paulatinamente, poco a poco, gradualmente van mostrando el carácter del Dios que nos salvó. También, hermanos, es el cristiano el que ilumina con la luz del evangelio la oscuridad del mundo. Como luz del mundo, el creyente está llamado a exponer el pecado, la injusticia, la falsedad, revelando al mismo tiempo la verdad del evangelio. Hermanos, donde debemos poner el foco de atención es en esto: la verdad. El cristiano conoce la verdad. Esa es la luz del cristiano. Él conoce la revelación de Dios por la Biblia. Él no está adivinando. El cristiano no anda por la vida adivinando a ver qué será. Hermanos, no podemos vivir, y repito esto como decía al principio del sermón: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Por qué será que nací si yo no pedí nacer? Qué difícil es la vida. Hermanos, ninguna de esas preguntas tiene realmente un fundamento válido para la vida del cristiano que tiene la revelación de la Escritura. Si a un cristiano se le pregunta, ¿qué es el hombre? El cristiano dice, el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza para su gloria. Pero en su rebeldía y su pecado, ahora está condenado porque ha adquirido una naturaleza que le es contraria a Dios, volviéndose condenable en el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el amor que nos amó, nos dio a su Hijo Jesucristo para salvación. Y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y aquellos que están en él vivirán por la eternidad en gloria. Porque Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, reina con poder y gran gloria en el cielo, y volverá al final de los tiempos para llevar a su iglesia y para juzgar a los vivos y a los muertos. Espérate, ¿qué? Sí, te acabo de decir básicamente todo el plan redentor de Dios de principio a fin de la historia humana. No tengo preguntas de qué será que va a pasar con este mundo. ¿Qué será que va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar contigo, hermano? Por la gracia del Señor continuaremos luchando en medio de las cosas que este mundo tire contra nosotros, los desafíos, la lucha contra el pecado personal, la lucha contra el diablo, la lucha contra el mundo, la lucha contra las enfermedades, la lucha contra la escasez, la lucha contra tantas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Un día el Señor te llamará a su presencia y por la fe y por los méritos de Jesucristo entrarás en gloria con Él. Y con Él moraremos eternamente cuando Él venga a instalar su reino en este mundo, al cual renovará y pondrá fundamentos de la Jerusalén celestial. Hermanos, todas estas cosas el cristiano las sabe y por tanto puede vivir en el mundo con la verdad. Y esa verdad es la que ilumina su vida. No anda perdido. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra de Dios, hermanos, el entendimiento, el que nosotros podamos tener en nuestro corazón atesorando la palabra de Dios, es el que nos hace ser la luz. Por lo tanto, hermanos, un cristiano debe ser luz donde está. ¿Cómo? Hermanos, no es dándole bibliazos a la gente para que se porte bien. No funciona así. ¿Ve lo que está haciendo Jesús? No está diciendo una lista de cosas. Es que ustedes se portan así, se portan muy mal, hagan así. Es que ustedes hacen así, eso está muy mal, hagan así. Les está diciendo, esto es lo que vosotros son, se han creído en mí. Ustedes son luz. Ustedes conocen la verdad. Todo esto, hermanos, se basa en el entendimiento de la verdad del Evangelio. Vamos por un momento, hermanos, a Efesios. Y quisiera que veamos lo que dice el capítulo 5 en el versículo 8, o más bien a partir del versículo 8. Lo leíamos hace un momento, pero vamos a avanzar un poco en esos versículos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
Continúa el versículo y dice, andad como hijos de luz. Recuerde que cuando en la Biblia vemos ese andad, caminar, camino, quiere decir forma de vida. Dice, ya que ustedes son luz en el Señor, entonces vivan como luz, no vivan como tinieblas. Y dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Se dio cuenta usted de esto? Pablo enumera el fruto del Espíritu, también en Gálatas capítulo 5 lo vemos, pero aquí Pablo lo que hace es enfocarse en tres cosas. Bondad, eso es parte del carácter del cristiano, hermanos. No es una conducta que tiene, es parte de su carácter, es una persona bondadosa. Justicia, hermanos, eso es lo que el cristiano cree, en la que está su esperanza, y no son sus justicias, son las justicias de Cristo. ¿Y qué dice? Y verdad. Conoce la verdad. Esto es andar en luz, hermanos. Es desarrollar el carácter de Cristo, es amar la justicia y es vivir por la verdad. De nuevo, no quiere decir que no van a haber obras, que no van a haber conductas, que no va a haber un comportamiento. Pero de nuevo el Señor quiere que nos enfoquemos primeramente en lo que somos. Y aquí Pablo está dando una explicación de lo que es ser luz, de lo que es andar en luz, de lo que es vivir en verdad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, versículo 10. ¿Cómo comprobamos aquello que es agradable al Señor? Lea usted su Biblia. Lea usted su Biblia. Ahí está revelado lo que le agrada al Señor. Y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, no andes viviendo en una ignorancia en las obras que ellos hacen, porque tú conoces la verdad. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y vuelve Pablo a decir esto de que la luz manifiesta las cosas, la luz revela las cosas, la luz pone en evidencia las cosas. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La aplicación, hermanos, para nosotros es, debemos de despertar, dejar de dormir en las cosas del reino, en las cosas del Espíritu, en las cosas que el Señor nos ha mandado a que seamos. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, y atención, dice, no como necios, sino como sabios. ¿Se da usted cuenta que la verdad, aunada al hecho de que el Señor nos manda a que no vivamos como necios, sino como sabios, es que nosotros conocemos algo que el inconverso no conoce? Que nosotros somos sabios en algo que el inconverso ignora. ¿Y eso qué es, hermanos? Continuamos leyendo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad de Dios. Esa, hermanos míos, es la luz de la cual nos está hablando el Señor, que somos en Él. Somos personas que tenemos el conocimiento verdadero de la voluntad de Dios. Y toda la voluntad de Dios es la verdad. Hermanos, ahí es donde comienza el hecho de que más adelante, en este mismo Sermón del Monte, el Señor va a empezar a decir, por tanto, ¿cómo va a vivir un cristiano que conoce la voluntad del Señor? Pero es imposible pedirle a alguien que viva o manifieste conductas externas como si conociera la voluntad del Señor, si no la conoce. Usted puede hacer eso. Y aún las personas a quienes usted se las enseñe pueden intentar vivir así. Pero no será diferente, hermanos, que aquel entrenador que toma un primate y le enseña lenguaje humano de señas, que le enseña a ponerse una camiseta humana o un par de pantalones y luego decir, mire, este es un cristiano. No lo es. ¿Por qué? Tiene conocimiento en la verdad, primero del Evangelio y por tanto de la voluntad de Dios. Tiene una relación con el Rey Jesucristo, quien está sentado predicando en el monte. Y dice, ese es mi Rey. Jesús dijo a sus discípulos, que los había llamado sus siervos por mucho tiempo,
Y de pronto cambia esto y dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Usando la palabra, hermanos, en el original griego que expresa la mayor de las relaciones de cercanía posible con alguien. Son mis amigos. Dice, ¿por qué? Porque un siervo no conoce qué hace su Señor. Su Señor dice así, así, haga aquí, haga allá, hágame esto, tráigame así. Y el siervo obedece, sin conocimiento de cuál es la razón detrás de todo lo que mi Señor me pide. Pues Él sabrá. A mí me toca obedecer. Y si bien es cierto, hermanos, que somos siervos del Señor en ese sentido, pero Jesús nos dice, son un tipo de siervos muy diferentes a los que el mundo propone. ¿Por qué? Porque dice, yo les he dado a conocer la voluntad del Señor, del Padre. Yo se las he revelado, yo se las he dado a conocer. Ustedes saben por qué viven como viven y deben hacer lo que deben hacer. Porque cuando entienden cuál es la voluntad revelada de Dios para su vida, entonces eso es la luz en la que vemos su luz. No solo nos ha dado, hermanos, la luz del Evangelio, sino que nos ha dado a conocer las profundidades de la voluntad que el Señor busca a través de ese Evangelio. Y cuando como cristianos lo único que podemos captar es el hecho de que, bueno, hay que creer en el Señor y portarse bien, porque si no uno se va al infierno, y uno vive así, hermanos, esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. Ahí es donde comienza la vida cristiana. Entendiendo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero sigue diciendo algo más Pablo. Dice, los que andan ya no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué? Porque han entendido la luz. Han venido a la luz para vivir de acuerdo a lo que la luz manda. Hermanos míos, ¿cuál es el peligro entonces de nosotros tener esa luz, tener el Evangelio, tener el conocimiento de la voluntad de Dios, tener nuestra Biblia, pero callar, pero no hacer nada, pero no manifestar o decir la verdad? De nuevo, aún no hemos entrado, y hago énfasis en esto porque si no, hermanos, empezamos a poner las obras primero antes de lo que somos. Y el Señor dice, identidad primero, después hablamos de lo que hacemos. Hermanos, si no tenemos clara la verdad del Señor en lo que respecta a esa vida que nos da en Él, de libertad, porque Él ha venido a cumplir la ley, hermanos, todavía no hemos entonces abrazado la verdad de la gracia de Dios. No hemos venido todavía a entender que el Señor no me va a juzgar porque también guardé la ley o no, porque Cristo la cumplió por mí. Déjeme ponerle un ejemplo. Imagínese un padre que tiene un hijo y el hijo es pequeño, el hijo está aprendiendo a caminar. Es un bebecito. Y hay algunos bebés entre nosotros en nuestra congregación. Y en algún momento ese bebecito ya deja de estar simplemente pataleando boca arriba y empieza a gatear. Y después de que empieza a gatear, empieza a cobrar un poquito más de fuerza y empieza a agarrarse de los objetos alrededor de la casa y se pone en dos pies. Y después, ¿qué empieza a hacer? Empieza a dar sus primeros pasos, ¿no es cierto? ¿Usted cree que un padre le va a decir a su hijo pequeño, con que ya quieres caminar, a ver cómo lo haces, y cuidadito que me falles, porque acá tengo la vara para darte? A ver, inténtele. Hermano, eso es una ridiculez, es una insensatez. No, más bien el padre ayuda a su hijo a aprender a caminar. ¿Por qué? Porque es su hijo. Porque lo ama con todo su corazón. Y ese niño se va a tropezar, se va a caer. Le va a hacer un relajo en la casa. No estoy diciendo con eso que deje que haga cualquier relajo. Pero el punto es, el papá va a ayudar al hijo a caminar correctamente. Y cuando empiece a dar sus primeros pasos, lo empezará a soltar. Y cuando empiece a ver que él ya puede andar, de lejitos lo va a empezar a ver. Pero no se vaya a caer el niño y vaya a ser que se vaya a lastimar, porque el padre y la madre van a correr por ese niño.
¿Cuánto más, hermanos, y nosotros siendo malos, el Padre que nos ha dado de su Santo Espíritu, porque hemos venido en arrepentimiento y fe, no nos mira y como un Padre bueno nos empieza a ayudar a caminar en sus justicias? No con una vara en la mano diciendo, a ver cuándo me vas a fallar, porque ahorita vas a ver. No, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Lo que el Dios de la Biblia ha hecho es que en su infinito amor nos ha dado a su perfecto Hijo, quien cumplió la ley, para que en Él nosotros podamos ser hechos justicia de Dios. En Él, hermanos míos, en la confianza que tenemos en Él, cuando fallamos está para levantarnos. Hermanos, esto es lo que el Señor está diciendo. Ustedes son luz. Sean luz únicamente. Levántense y den esos pasos de justicia. Y cuando fallen y cuando caigan, no se preocupe. No está usted pasando un examen a ver si la cumple. Está siendo vigilado, cuidado y protegido por la amorosa mirada del Padre. No para castigarlo, para ir a ayudarlo y usted pueda continuar. Ese es el Evangelio, hermanos. Que todo se basa en la gracia que el Señor ha tenido, de que a pesar de lo que somos, Él nos dio a su Hijo perfecto, para que entonces podamos decir con un corazón, hermano, lleno de amor por el Señor, lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, hermanos, una vez teniendo nosotros esto como el fundamento de lo que es la vida cristiana, cuando nosotros tenemos esto como el fundamento, hermanos, de todo lo que hacemos como cristianos, entonces tenemos el punto número 4, la naturaleza del propósito cristiano. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 15 termina con esta manera y dice el 16, que esa luz no se debe ocultar, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y aquí viene lo que el Señor nos dice como un desafío a los que somos luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está, hermano, obras. Ahí está, buenas obras. Amén. Una vez tenido claro, como dije, el fundamento de la vida cristiana y de todo el Evangelio, que es la gracia de Dios en Cristo, entonces, dice Jesús, sí, van a haber buenas obras. Sí las van a ver. Sí van a haber buenas obras. Sin embargo, tenemos que recordar esto. Esa luz, hermanos, no somos nosotros en el sentido estricto de mi naturaleza. Ese es Cristo en mí por el Evangelio. Como dice en Mateo capítulo 4, que luz resplandeció aquella ciudad asentada en tinieblas. O como dice Lucas capítulo 2, cuando Simeón cargó al niño Jesús en sus brazos y dijo que ya podía partir en paz porque habían visto sus ojos la luz, refiriéndose a Cristo. La luz es Cristo, hermanos. Y cuando Él viene a morar en nosotros por la fe, entonces por eso es que Jesús puede decir: vosotros sois luz, pero somos solo luz en Él, que es la luz. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros tengamos esto como el foco de nuestra atención en este último versículo, en este par de últimos versículos. No son las buenas obras las que iluminan. Es el carácter luminoso de Jesucristo en el cristiano el que hace que los demás vean que las obras que hacemos son buenas. Es completamente al revés. Y a veces, hermanos míos, pensamos que la iglesia cristiana o el cristiano o yo de manera personal, con mis buenas obras voy a mostrarle al mundo que soy cristiano. ¿No es ese muchas veces el entendimiento que tenemos? Con mis buenas obras voy a mostrarle al mundo que yo soy cristiano. No, hermano. Es al revés. Escuche de nuevo. Las buenas obras no iluminan. Es el carácter luminoso de Jesucristo en el cristiano el que hace que los demás vean que nuestras obras son buenas. Es completamente al revés. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Es tan confuso.
Ok, vamos a simplificarlo. No es por tus obras buenas que el mundo va a verte y va a decir, ¡wow! Yo creo en Cristo. Tú puedes portarte muy bien, tú puedes vivir una vida muy moral, tú puedes incluso ser cristiano y vivir en esas justicias que el Señor, en esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para nosotros antes de la fundación del mundo. Pero si tú no abres la boca para hablar el Evangelio, nadie te va a mirar y va a empezar a creer en Cristo por tus buenas obras. Nadie lo va a hacer. Nadie va a decir, ¿sabes qué, hermano? Bueno, no, hermano, ¿sabes qué, fulano? He visto cómo te comportas. Quiero ser cristiano. Hermano, eso nunca ha sucedido, ni nunca va a suceder. Pero cuando nosotros decimos y testificamos el Evangelio a otros, entonces la gente debe empezar a entender que aquello que hacemos es bueno. Porque muchas cosas de las que hacemos, hermanos, el mundo no las entiende. Nos dice que estamos locos. Muchas cosas de las que hacemos, hermanos, le parecen una locura al inconverso. Levantarse el domingo temprano para estar sentado escuchando a un hombre que anda gritando más de una hora. Esa gente tiene que estar loca. ¿Qué? La tardecita del miércoles que llego cansado de la casa y quiero descansar, para ir a estar allá en caos orando un montón de gente. No lo entienden. Y sin embargo, esas cosas que estamos haciendo son buenas. ¿Qué? ¿Los ofenden y oran por quienes los ofenden? Esa gente tiene que estar loca. ¿Qué? ¿Oran por quienes los persiguen? ¡Wow! No lo entienden, hermanos. Pero cuando nosotros hablamos del Evangelio de la gracia que nos ha salvado, el cual es el fundamento de toda nuestra vida, entonces el inconverso empieza a entender, empieza a ser iluminado, empieza a decir, por eso es que estos cristianos hacen lo que hacen. Y esto, hermanos míos, conecta con la última parte del versículo que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo el inconverso va a glorificar al Padre que está en los cielos? Hermanos míos, cuando el cristiano vive cosas y reacciona de una manera cristiana ante esas cosas, de tal forma que el inconverso dice, eso tiene que ser de Dios. No puede ser de otra manera. Recientemente, hermanos, veíamos una película en la cual un hombre había tomado un grupo de muchachos jóvenes para instruirlos y discipularlos para ser hombres de Dios. Y en una de esas, el muchacho protagonista va y le pregunta, ¿cómo conoció a tal hombre? Y dice, sí sabes que a él se le murió el hijo, ¿verdad? Sí, me ha contado eso, que un borracho lo chocó o algo y mató a la familia. Bueno, yo fui ese hombre. ¿Qué? Y ahora son mejores amigos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Entonces, hermanos, no queda lugar a dudas. La evidencia de que esto pueda ser una realidad tiene que ser de Dios. Humanamente es imposible que eso ocurra. Cuando el cristiano, hermano mío, simple y sencillamente hace buenas obras que cualquier otro inconverso puede hacer. No estoy diciendo, hermanos, de nuevo, que no van a haber buenas obras en el cristiano, pero cuando únicamente hace esas buenas obras y dice, vamos a llevarle comida a los necesitados, pero usted abre la boca para hablar el Evangelio. No, eso lo hace cualquiera. Seamos honestos. Hay gente que no es cristiana que incluso hace obras humanitarias mucho más que algunas iglesias como la nuestra, como algunos de los hermanos que estamos aquí. Entonces ellos dicen, esto es cristiano, vieras como yo sí tengo amor por el prójimo. ¿Y qué decimos, hermanos? Pues quedarnos callados y decir, me dieron una bofetada con guante blanco, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre no es ni cristiano y mira. Pero eso no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que puede hacerse humanamente hablando. Humanamente hablando es posible hacer eso. Y se hace de hecho bastante. Hay muchas organizaciones humanitarias, algunas organizaciones sin ánimos de lucro que ayudan y esto y lo otro. Entonces, hermanos, ¿qué glorifica a Dios? Cuando no solo el cristiano puede hacer esas cosas, sino que encima de esas cosas habla la verdad del Evangelio y cuando es perseguido, ora por quienes los persiguen.
Cuando es abofeteado, pone la otra mejilla. Hermanos, cuando todas estas cosas que empiezan a pasar en contra de uno no reacciona como el mundo. Pierde un hombre un trabajo y está que pierde la cabeza. Y el cristiano, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Familia, tranquilos, el Señor nos sostendrá. Cuando pasan cosas, hermanos míos, y creo que me voy a morir de esta enfermedad que tengo, y uno dice, tranquilicémonos. Un pájaro, hermanos, es sostenido por la gracia de Dios. Y ese pájaro no sabe ni que es sostenido por ella. ¿No valgo más yo que un pájaro? A final de cuentas, estaré en las manos de Dios. Hermanos, son ese tipo de cosas en donde enfrentamos por el carácter que tenemos. Vuelvo a decirlo, hermanos, parezco un disco rayado ya. No son las cosas que está diciendo Jesús aquí, directamente las obras que hace el cristiano que le dan identidad, sino que su identidad hace entonces que lo que él tiene dentro produzca un carácter diferente al mundo. Y cuando el inconverso ve esas cosas, dice, o están locos o su Dios es real. ¿Y qué pasa cuando entonces vemos que el cristiano continúa y sigue y a pesar de todos los obstáculos, los desafíos, los sufrimientos, las aflicciones, ahí sigo, ahí en la iglesia, y mire, y sigo sonriendo y sigo confiando en mi Señor, y nunca me ha dejado, y si quiere le cuento todas las que mi Señor ha hecho. Cuentan, hermanos míos, que Policarpo, uno de los padres de la iglesia, discípulo de Juan, el apóstol Juan, después de servir por mucho tiempo en el Imperio Romano, era ya viejo, y entonces el emperador romano lo manda a llamar y por estar predicando a Cristo lo va a ejecutar. En realidad, hermanos, Policarpo era un hombre ya muy viejito. Nadie se preocupaba realmente por lo que Policarpo pudiera hacer en el reino. No era un rebelde tratando de darle un golpe de estado al gobernador romano. Era simple y sencillamente que el gobernador romano no podía aguantar el hecho de que Policarpo tenía otro rey. Y estaba dispuesto a quebrantarlo hasta que reconociera que el único rey es el César. ¿Cuál fue la respuesta de Policarpo cuando se le dijo que o niega a Cristo y acepta que el único rey es César, o muere? Dijo él, y está en los registros de la historia, todos estos años que he vivido, nunca me ha fallado mi Dios. ¿Cree usted que hoy, a mi edad, le voy a negar? Hermanos, Policarpo fue ejecutado por su fe. Pero él tenía clara una cosa: nunca me ha fallado mi Señor. ¿Cómo me atrevería yo a hacerle algo como eso? Eso es traición. Hermanos, entonces, para finalizar, vamos nada más, hermanos míos, a dejar claro esto. Esta verdad de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo debe llenarnos tanto de humildad como de confianza. Humildad, ¿por qué? Porque no somos sal y luz porque nos lo ganamos. No somos sal y luz, hermanos míos, porque lo logramos. No somos sal y luz porque, hermanos, nuestros esfuerzos han producido eso en nosotros. No, sino porque Dios nos ha hecho sal y luz en Él. Nos ha dado el poder preservador del Evangelio y la luz de su voluntad para vivir en un mundo oscuro, el cual necesita esa sal y esa luz. Pero también nos debe llenar de confianza, hermanos, porque Él está con nosotros y nos ha confiado esa función, ese papel, esa misión de permanecer en el mundo, hermanos, de permanecer en el mundo, así como está el mundo, pero mantenernos fieles a Él, brillando con su luz y preservando las verdades de su palabra como la sal. Debemos entonces buscar, hermanos, tener un compromiso renovado de vivir como sal y luz en este mundo. Debemos, hermanos, buscar esa seguridad en su gracia y en su fuerza que nos capacita para este llamado. Y debemos, hermanos, vivir marcando una diferencia, ser ese faro de esperanza en un mundo que está desesperadamente sumido en las tinieblas. Hermanos, oremos que el Señor nos despierte, nos levante, nos ilumine y, hermanos, nos mande a brillar esa luz en todo lugar en el que estemos. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias te damos, Señor,
porque ciertamente, Señor, la Escritura testifica lo que éramos, tinieblas. Señor, y ahora con tu poderosa palabra nos hablas de lo que en ti ahora somos luz. Nos has dicho también que somos la sal de la tierra. Padre Santo, te rogamos, Señor, en esta mañana, que produzca, Señor, ese avivamiento en nosotros, para que tu bendita iglesia, Señor, viva a la altura de ese bendito llamado. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén.